a caer, lo que ellos esperaban es menos, o sea, es más de lo que en realidad están teniendo en los últimos años, y probablemente esto tenga que ver con todo el control de lo que son los factores de riesgo, para este tipo de patologías. Ahora, ¿por qué es importante conocer los olvidos? Porque en realidad los olvidos son normales en el envejecimiento, y cualquiera de nosotros, después de los 50 años, nos quejamos de que nos olvidamos. Y el olvido es normal, y el olvido es parte de los años y no implica específicamente nada. Pero el problema es que hay un tipo de olvidos que es la llave de entrada a estas enfermedades, la llave de entrada a la enfermedad de Alzheimer. Yo solo a manera de resumen puse cómo sería un olvido normal y cómo sería un olvido patológico. Un olvido normal, en general, lo que uno tiene es dificultad en recordar datos relativamente poco importantes, nos acordamos del recuerdo en sí, y los datos no recordados pueden ser evocados en otra oportunidad. En general, en el olvido normal, el que más se queja es la propia persona. Uno se queja de lo que se olvida, y si uno le pregunta a la gente que está alrededor, de uno, lo que le van a decir: te olvidás lo mismo que nos olvidamos todos, y ese es el olvido normal. El olvido patológico, en general, no recuerdan posteriormente lo olvidado, se vuelven reiterativos, preguntan 10 veces lo mismo, hay dificultad en encontrar nombres que posteriormente no recuerda, algún episodio de confusión, función intelectual que puede impresionar disminuida, pero sobre todo cuando uno le pregunta al paciente y uno le pregunta al entorno, se queja más todo el entorno que la propia persona. Yo siempre pongo de ejemplo el ejemplo de mi tía. Si yo hoy a la noche voy a cenar con una tía mía y mañana a la mañana la llamo por teléfono y mi tía me dice: hace tanto tiempo que no te veo, ese es un olvido patológico. Si cuando yo la llamo por teléfono al día siguiente mi tía, un nombre o algo puntual de lo que estuvimos hablando la noche anterior, no lo recuerda, y en la conversación enseguida lo recuerda, eso entra dentro de lo que son los olvidos normales, y es lo que entra dentro del envejecimiento sin necesidad de pensar en una patología. ¿Qué es lo que pasa con la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se describe hace muchos años, la describe este psiquiatra alemán, Alois Alzheimer. Alois Alzheimer describe una paciente joven de 51 años que hace un deterioro cognitivo progresivo, sostenido, que fallece después de unos años, y Alzheimer le estudia la anatomía patológica, estudia el cerebro y estudia la histología, y se encuentra con los dos trastornos que conocemos hasta la actualidad, las dos bases patológicas de la enfermedad, que van a ser unas proteínas que se depositan y una degeneración a nivel de las células. Poco para ponernos en contexto, si alguien vio la película Todavía Alice de enfermedad de Alzheimer, que se proyectó hace un par de meses, de una profesora universitaria de 51 años que había empezado con olvidos, en realidad dando una conferencia, se queda callada en la mitad de la conferencia porque pierde el hilo de lo que estaba hablando, y después, yendo a correr en el campus universitario, se desorienta, y Alice tenía una enfermedad de Alzheimer, y tenía una enfermedad de Alzheimer familiar, o sea, una forma genética de la enfermedad, muy probablemente parecido a lo que había tenido la paciente de Alois Alzheimer. ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad? ¿Qué es lo que se sabe hoy? Hoy se sabe que este es un trabajo que muestra, acá tenemos los años y acá tenemos porcentaje de positividad. Lo que tenemos en línea punteada es la frecuencia en una población de aparición de la enfermedad. Lo que tenemos en línea fija es
la presencia en el cerebro de la patología que describió Alois Alzheimer. ¿Y qué dice esta diapositiva? Que 10 años antes de que se expresa clínicamente la enfermedad, ya se encuentra la enfermedad en el cerebro. O sea que en el cerebro empieza muchos años antes que se expresa clínicamente la enfermedad. Solo como curiosidad vamos a tener que esta es la evolución de la enfermedad, de los depósitos que había descrito Alzheimer, la degeneración de las neuronas y el deterioro cognitivo que se produce, pero es importante que hay mecanismos que hacen que este camino sea más rápido y hay mecanismos que hacen que este camino sea más lento. Y eso es clave porque más allá de toda la investigación farmacológica que se puede hacer sobre la enfermedad, uno tiene chances de actuar sobre todos estos mecanismos para modificar al menos el curso evolutivo de la enfermedad. Bueno, esto como curiosidad es un artículo que aparece en Science discutiendo la fisiopatología y si en realidad es el amiloide, que es una de las alteraciones, lo que está trayendo todo el problema de la enfermedad. Esto nosotros estamos trabajando dentro de un proyecto internacional que es un proyecto que se llama ADNI, que empieza entre los centros de Alzheimer de Estados Unidos y que se está trabajando sobre todo lo que es la parte de diagnósticos extremadamente tempranos y de estudio de la fisiopatología de la enfermedad, el estudio de la fisiopatología antes de que se exprese clínicamente. Este es uno de los artículos que publicamos sobre la casuística nuestra de todos los estudios de lo que sería la fisiopatología y la evolución de los pacientes hacia esta enfermedad de Alzheimer. Este es otro proyecto, este es un proyecto que estamos empezando ahora, prácticamente se hizo el lanzamiento hace 2 semanas, que es un proyecto de estudio no sobre las formas, la enfermedad de Alzheimer tiene formas esporádicas, o sea que se dan en la población general y que no tienen un gen que la produce, sino que se produce en forma más general, y tiene formas muy raras que son formas hereditarias. Este proyecto, este segundo proyecto, investiga sobre las formas hereditarias, sobre las formas en que toda una familia tiene la enfermedad. En general, estas formas familiares se dan en gente joven, gente de menos de 60 años, y tiene que ver con tratar de ir a buscar la fisiopatología. También es un proyecto multicéntrico con Estados Unidos, ¿no?, que se está trabajando. El otro punto que me pareció interesante para hablar es el punto de la reserva cognitiva, y que va muy en relación a esto de factores de riesgo y factores de protección. ¿Qué es la reserva cognitiva?